Señor, queremos agradecerte por ese tiempo que nos das, por la bendición de reunirnos en este lugar, Señor, para buscarte a ti, para adorarte, Señor, para cantarte como lo hicimos, pero ahora queremos adorarte con nuestra mente y corazón, Señor. Abre nuestra mente y nuestro corazón a tu palabra, danos entendimiento para que podamos no solo escuchar tu voz, sino recibirla, Señor, y obedecer a todo lo que tú nos quieres hablar este día. Sé tú bendiciéndonos, Señor, por favor. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ya estás ahí? 1 Samuel 28, desde el verso 3. Como te decía, vamos a ver la parte final ya de este libro y la parte final de la historia de este hombre Saúl. Vamos a ver los dos últimos acontecimientos sobre la vida del rey, de este rey Saúl, los cuales muestran el final de la espiral descendente, ¿recuerdas? En la que cayó este hombre, Saúl. Entonces dice el verso 3, si me acompañas ahí con tu vista, dice: ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Rama, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Eso es lo que ocurre al final de la vida de Saúl. El versículo 3 es un preámbulo para que podamos entender todo lo que sucede en este capítulo 28. Dice dos cosas: ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Esto ocurrió al comienzo del capítulo 25 de este libro. Si tú estuviste con nosotros ya estudiando el libro, esto fue desde el capítulo 25. Ya tiene tiempo que el profeta Samuel murió. Como te decía, estos dos hechos que narra es el preámbulo. Él murió y dice lo siguiente: y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Esa es otra parte. Eso había sucedido también tiempo atrás, probablemente cuando todavía Samuel vivía. Por el consejo de Samuel hacia Saúl, Saúl decidió tomar esa decisión: arrojar a los adivinos encantadores. ¿Por qué? Porque la ley de Dios claramente habla de esto, acerca de esto. Acompáñame por favor a Deuteronomio capítulo 18. En el libro de Deuteronomio, Dios habló claramente a su nación acerca de eso y explica por qué. Porque de repente podemos pensar: ¿por qué Dios hace estas cosas? ¿Por qué? Podemos llegar hasta ver a un Dios egoísta, pero no es así, tiene un porqué, tiene un sentido. Dice Deuteronomio 18, verso 9: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, dice, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Ellos ya entraron a esta tierra, que es la tierra prometida, donde están todas estas naciones y hacen todas estas abominaciones. Abominaciones para Dios y abominaciones para su pueblo. Dice el verso 10: no sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego. En aquellos tiempos, los paganos, los que no conocían a Dios, hacían esto. Sus hijos se los daban como un sacrificio, daban a sus hijos por fuego. Uno de esos dioses era Moloch, a los que los paganos ofrendaban sus hijos y los quemaban y los mataban en el fuego para dárselos. Obviamente eso a Dios no le agrada a Dios. Eso era abominación para Dios. Pero fíjate lo que dice a continuación: ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Esto es abominación para Dios. Y si te das cuenta, lo pone al mismo nivel que dar tu hijo al fuego por un Dios pagano. Es la misma abominación para Dios lo que está hablando. Y es precisamente lo que estamos viendo en el capítulo 28 de 1 de Samuel. Y explica por qué, verso 12. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Dios dice: por eso es que estoy entregando estas naciones, porque las estoy juzgando, porque han hecho esas abominaciones. Y Dios ha tenido misericordia de todas estas naciones. Pero llega un punto en el que va a ejercer su juicio, su justo juicio, y lo está haciendo a través de Israel.
Dice el verso 13, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Era el pueblo que Dios había elegido, un pueblo santo para Él. En Éxodo les dijo, ustedes van a ser un pueblo de sacerdotes para mí, un pueblo santo. Y eso es lo que estaba buscando. Por eso dice, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen. Mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Porque ya lo vimos, porque es abominación. Pero no solo eso. Fíjate lo que dice también la ley en Levítico 19:31. Levítico 19:31 dice, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis. ¿Por qué? Dice aquí el texto, contaminándoos con ellos, porque ese es el resultado. Te vas a empezar a contaminar con esas abominaciones. Y eso no es lo que quería Dios para su pueblo. En el siguiente capítulo de Levítico, Levítico 20, verso 6, también dice esto. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos, dice ahí, para prostituirse tras de ellos. ¿Te das cuenta hasta qué grado? Para Dios esto, consultar a un adivino, es una prostitución, porque lo están dejando a Él. Yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Más adelante, en ese mismo capítulo de Levítico 20, verso 27, dice, y el hombre o la mujer que evocar espíritus de muertos o se entregara a la adivinación, ha de morir. Este era el juicio. Ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Esto era fuerte, pero porque implicaba algo fuerte también para Dios. Él quiere un pueblo perfecto. De ahí entramos tú y yo, como hijos de Dios. El día de hoy esas prácticas se manifiestan en todo lo que es esotérico, ¿no? Lo que es el tarot, la lectura de las cartas, la lectura de las manos, el horóscopo, la ouija, todas esas cosas vienen de ahí, adivinación. Todas estas prácticas tienen que ver con el espiritismo. Es por eso que para Dios son abominación. Una cosa, y creo que tenemos que aclarar eso, una cosa es espiritismo y otra cosa es espiritualidad. Porque a veces pensamos que es espiritualidad. No, ahí no hay nada de espiritualidad. Eso es espiritismo y son conexiones demoníacas. Ahí es donde Satanás está y Satanás usa eso para distraer a sus hijos, a los hijos de Dios. Y tenemos que tener cuidado con esto. Un hijo de Dios no tiene nada que ver con estas prácticas ocultas. Claramente es tan real para en ese momento Israel como para nosotros. Si has creído en Jesús, tienes a Jesús, tienes la palabra de Dios, tienes el Espíritu Santo, no necesitas nada más. ¿Quieres que te den las cartas? Ahí están las cartas de Pablo, de Pedro. Lee esas cartas, tú las puedes leer, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer, buscar a Dios. Continuamos con el texto. Dice el verso 4 que se juntaron pues los filisteos y vinieron a acampar ahí en Sunem. Obviamente van a buscar guerra con Israel. Ellos están en Sunem. Sunem estaba situada al norte del valle de Jezreel y era un llano, una planicie. Esto era importante porque si tú recuerdas, los filisteos tenían muchos carros para combatir. Era parte de su fuerza como ejército. Y en ese lugar, en la planicie, en la llanura, ahí sus carros sí circulaban, no como el día de hoy. Entonces podían atacar ahí muy fácilmente y era el lugar donde ellos podían derrotar a Israel fácilmente. Y Saúl dice, juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Gilboa era una zona montañosa que estaba situada precisamente al sur de Sunem, donde estaban los filisteos. Solamente unos 5 o 6 kilómetros los separaban. Entonces los dos campamentos, tanto el de los filisteos como el de los israelitas, podían verse uno al otro. Y los israelitas eran fuertes, pero eran más fuertes en las montañas, en Gilboa. Pero ellos eran débiles en el llano por la ventaja que tenían los filisteos, por los carros. Entonces ellos podían verse unos al otros. Y es lo que sucede, Saúl está viendo el campamento de ellos. Y dice, y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, dice el texto ahí en el verso 5, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y vemos algo aquí, algo que ya hemos estado viendo en Saúl. ¿Qué es? Saúl continuó guiándose. ¿Por qué? Por lo que veía, por la vista. Un hombre que no ha aprendido a confiar en Dios.
Tenemos que aprender a confiar en Dios. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4, verso 18. Él escribe esto: porque esta leve tribulación momentánea, y está hablando del tiempo que vivimos aquí en esta tierra, lo que el rey Saúl estaba viendo, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Eso es lo que no estaba viendo Saúl. No mirando, dice el texto, nosotros las cosas que se ven, ¿te das cuenta? No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las que se ven son temporales. Y él está viendo lo temporal, vive así, todo el tiempo en su vida ha estado así, viendo lo temporal. Pero las que no se ven son, dice el texto, eternas. Y nuestra vista, si has puesto tu fe en Cristo, has confiado en Él, tu vista ya no está en lo temporal, tu vista está en lo eterno. Es lo que dice Pablo en Colosenses. Pon tu mira en las cosas de allá arriba donde está Cristo sentado, gobernando. Ahí tiene que estar nuestra vista, pero la de Saúl no estaba ahí. Más adelante, el capítulo 5 de 2 Corintios, verso 7, Pablo dice: porque por fe andamos, no por vista, andamos por fe, no por vista. Y solamente tienes estas dos maneras de andar en este mundo: por vista o por fe. Saúl solamente andaba por vista, nunca anduvo por fe. ¿Y qué sucede? Tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Ese es el resultado cuando andamos por vista y no por fe. Las circunstancias te derriban, te destruyen, te afligen, trae temor, se turba tu corazón. Así estaba Saúl. Y busca ayuda. Y va a Dios y dices: qué bueno, fue a Dios. Pero no fue correctamente a Dios. Fíjate lo que dice: y consultó Saúl a Jehová, verso 6, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Estas eran las tres maneras en las que Dios revelaba, mostraba su voluntad a su pueblo. Por medio de sueños, que no estaba hablando así; por Urim y Tumim, que era una manera de echar suertes, la manera en que Dios contestaba sí o no, tampoco contestó así; y por los profetas. Ningún profeta tenía palabra de Dios para Saúl. Dios no le respondió por ninguna de ellas. ¿Por qué? Porque a veces sucede eso. Le hablamos a Dios, buscamos a Dios y Él no responde. A veces cuando Dios no responde, ¿sabes por qué es? Porque Él ya ha hablado. Eso es lo que había hecho con Saúl. Dios ya había sido muy claro con él. Si buscamos la voluntad de Dios realmente, debemos estar obedeciendo todo lo que Él ya nos ha mostrado. Ese es el problema realmente. A veces lo que necesitamos es recordar lo último que nos dijo, porque probablemente no hemos hecho caso a lo que nos dijo, y Dios no va a seguir guiándonos si no estamos dando el primer paso en obediencia. Es lo que Saúl no hizo. En este caso, Dios ya había juzgado a Saúl, por lo tanto no tenía nada más que decir. A veces hasta en ese clamor pensamos en: Señor, ¿no estás? ¿Estás ausente? No, Él está ahí, pero ya ha hablado. Saúl, si tú recuerdas, había rechazado la voluntad de Dios. Eso fue lo que había hecho. ¿Para qué querer saber su voluntad? Si él ya había rechazado la voluntad de Dios, si no estaba dispuesto a aceptar y obedecer la voluntad de Dios, Dios ya no tiene nada que decir a una persona así. Entonces, ve lo que hace Saúl, verso 7. Saúl le pide a sus criados: busquen a una mujer que tenga espíritu de adivinación. Los criados encuentran a una mujer. Dice: aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. ¿Recuerdas lo que leímos en el verso 3? Saúl había prohibido estas prácticas. ¿Te das cuenta? Y ahora se permite lo que él mismo había prohibido. ¿Sabes qué veo en Saúl? Un hombre de doble ánimo. Eso es doble ánimo. Saúl fue un hombre que no solo hizo el mal, también dejó de hacer el bien. Pero vio eso y él no empezó a buscar esas cosas. ¿Y sabes qué veo aquí? Conocer lo malo y aún denunciar lo malo no equivale a hacer lo bueno. Tú puedes venir a la iglesia y puedes escuchar un mensaje y Dios puede hablarte y mostrarte: eso está mal. Y tú puedes decir: si es cierto, está mal. Pero si no lo haces, no estás mostrando que está mal. No estás haciendo lo correcto. Así está haciéndolo Saúl. No basta con evitar lo que es malo, necesitamos seguir activamente lo que es bueno.
Y eso se logra en obediencia a la palabra de Dios. Un detalle más en este versículo 7. Dice que la mujer era de Endor. Este lugar Endor estaba al norte de Sunem. ¿Recuerdas Sunem? Donde estaban los filisteos. Estando en el sur Saúl, porque él estaba al sur de Sunem, Saúl debía de pasar forzosamente por el campamento filisteo o rodearlo para poder llegar a la mujer. La desesperación llevó a Saúl a correr riesgos innecesarios. ¿Y sabes por qué? Porque andaba por vista, no por fe. Porque no tenía en qué confiar. Confiaba solo en sí mismo. Ve hasta dónde llega. Dice el verso 8, continuamos ahí en la historia, dice el verso 8, y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche y le dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz. Y habló aquella mujer a Saúl, diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. ¿Te das cuenta de lo que hace en esta porción Saúl? Él consulta a una adivina, se disfraza para ir a ella. Y estando con ella, le dice: te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. ¿Qué se refiere con me hagas subir? Se creía que el Seol, el lugar de los muertos, era un lugar en las profundidades de la tierra. Por eso es que Saúl dice: hazme subir. Y la mujer le dijo en verso 9: aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho. Obviamente la mujer no se ha dado cuenta que es Saúl. Dice: ¿por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? ¿Te das cuenta? El rey Saúl está pecando, y no solo eso, está haciendo pecar a una mujer. ¿Hasta dónde puede llevar? ¿Hasta dónde puede llevar tu pecado? Afecta a todos. Dice el verso 10: entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová, que ningún mal vendrá por esto. ¿Hasta dónde llegó Saúl? ¿Hasta dónde? Esta es la última vez que Saúl menciona el nombre de Jehová. ¿Y lo hace de qué forma? Jurando en vano para proteger a una divina. ¿Te das cuenta de esa espiral descendente? Su vida va así. Saúl compromete a Dios en algo que Dios mismo aborrece. Esto solo lo hace una persona que no conoce realmente a Dios. Puedes tener, como Saúl, toda esta jerga cristiana: Dios te bendiga, gloria a Dios, pero realmente puedes no conocer a Dios. Saúl está diciendo: vive Jehová, te juro por Jehová, pero ve lo que está haciendo. De esto escribió Pablo, le escribió a Tito. Tito capítulo 1 verso 16. De estas personas les habló y les dice esto: profesan conocer a Dios. Pero ¿qué dice a continuación? Pero con los hechos lo niegan. Eso es lo que está haciendo Saúl. Está negando a Dios, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. El que tengas una buena jerga cristiana no significa que conoces realmente a Dios. Es lo que estamos viendo con Saúl. En el verso 2 es muy interesante lo que sucede y lo que nos dice, la reacción de esta mujer. Dice: cuando vio a Samuel, clamó en alta voz. La reacción de la mujer es interesante porque dice que lanzó un gran grito, literalmente pegó un grito. La mujer se asustó, ella se asombró a ver a Samuel y posiblemente se asombró porque esta no era una de sus estafas.
No era lo que ella esperaba, sino en verdad era el profeta Samuel, y se sorprende y grita. Y le dice a Saúl en el verso 13, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Es hasta este momento que la mujer reconoce a Saúl y al parecer se da cuenta por qué ve. Se da cuenta de que es Saúl porque ve que en verdad es Samuel que está delante de ella. Pienso esto, si realmente esta mujer hubiera sido adivina, no hubiera podido adivinar que el hombre que la estaba visitando ese día era el rey Saúl. Y el rey le dice, no temas, ¿qué has visto? La mujer le dice algo interesante, le dice, he visto dioses que suben de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? La palabra que usa para dioses es la palabra Elohim, un término hebreo que la mayoría de las veces se utiliza para referirse a Dios, como el Dios Trino, es un nombre, un título en plural, dioses. Pero siempre que se habla como Dios, se usa el nombre plural, pero el verbo es singular, como si hablara de la Trinidad. Pero también se usa para hablar de jueces, ángeles o algo divino. Otra traducción de este texto dice, veo a un ser divino subiendo de la tierra. Obviamente esta es una mujer pagana, no conoce a Dios. Y para ella era un espíritu, algo divino. Y le dijo, verso 14, ¿cuál es su forma? Le pregunta a Saúl, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano, viene cubierto de un manto. ¿Recuerdas el manto de Samuel? Que rasgó precisamente Saúl. Y ella lo ve. Entonces Saúl entendió que era Samuel. Y me encanta esto porque vemos cómo la mujer ve a Samuel. Lo describe, pero Saúl no puede verlo. ¿Te das cuenta de eso? Al parecer nunca lo vio. El texto no menciona que lo haya visto, solo que lo escuchó, cumpliendo lo que está escrito al final del capítulo 15, porque el capítulo 15 al final dice que Samuel nunca más volvió a ver a Saúl en su vida. Ahora, ese pasaje ha sido un pasaje muy polémico. Realmente, o básicamente la pregunta, o lo que levanta la polémica es esta. ¿A quién vino? ¿Quién era esa persona? ¿Quién habló con Saúl? ¿En verdad fue Samuel? ¿O fue un engaño de la divina? ¿O fue un espíritu demoníaco? Déjame darte mis conclusiones. ¿Fue la divina? Bien, ya vimos, la divina gritó cuando Samuel apareció, mostrando una reacción de asombro. Y además la mujer no sabía que Saúl la avistaría esa noche como para preparar un engaño así. No creo que haya sido la divina. ¿Fue Satanás? No creo que Satanás le haya dado a Saúl el mensaje que va a escuchar. Es un mensaje que viene directamente de Dios. Y menos que Satanás tomara ventaja en esta situación, no creo que Dios haya permitido eso. Entonces bien pudo haber sido el espíritu de Samuel, el profeta Samuel que estaba ahí. No por obra de Satanás y mucho menos por obra de esta mujer, sino por la obra de Dios, por su misericordia. Aún en este momento Dios está mostrando misericordia a Saúl. Y Dios puede hacer eso, claro, Dios es soberano. Dios es soberano. Es más, fíjate lo que está escrito en 1 Samuel 2. ¿Recuerdas? 1 Samuel 2 hay un canto, el canto de Ana. Una mujer que en el capítulo 1 está clamando a Dios por un hijo y Dios le concede el hijo. Y ese hijo es Samuel. Y en el capítulo 2 levanta un canto y yo creo que inspirado por el Espíritu Santo empieza a exaltar la majestad de Dios, pero sobre todo la soberanía de Dios. Y ahí en 1 Samuel 2:6, ella dice, Jehová mata y Él da vida, es soberano. Pero no solo dice eso, dice, Él hace descender al Sheol y hace ¿qué? Subir. La Biblia lo dice, Él es soberano, Él lo puede hacer, claro que sí. Es más, eso mismo hizo Dios con Moisés y Elías. ¿Recuerdas en la transfiguración? Mateo 17, donde Jesús se transfigura y está ahí Pedro, Juan y Jacobo, y ven todo esto, son testigos de esto, está sucediendo. Y ven a Moisés y a Elías ahí. Dios puede hacer eso. Además, la Biblia dice claramente en este pasaje de 1 Samuel 28 que era Samuel. Si hubiera sido algún otro espíritu o aún con la intención de engañar a alguien, la Biblia lo diría.
¿no? Como el espíritu que atormentaba a Saúl, ¿recuerdas? Lo hubiera dicho. Entonces yo creo definitivamente que era Samuel. En una soberanía de Dios, en su soberanía y en una misericordia de Dios, permite que Samuel hable a Saúl. ¿Pero qué le dice? Verso 15. Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl le respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo y tus hijos, conmigo tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Ese es el mensaje. Y como te decía, es un mensaje muy claro de parte de Dios. Dice ahí el verso 15, Samuel dijo a Saúl. Samuel habló directamente con Saúl. ¿Te das cuenta? Eso es importante. ¿Por qué? Porque la divina quedó fuera de la conversación. Algo que no es común en esas prácticas. Hoy en día a esas personas se les conocen como medium, ¿verdad? Significa que ellas son el medio de comunicación entre un vivo y un muerto. Pero esto no está ocurriendo ya aquí. Esa mujer ya está fuera. Solamente está hablando Samuel con Saúl. Por eso te digo que es Samuel. Y le pregunta, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Me gusta ver eso. O sea, estaba tan cómodo allá y tú me llamas, ¿no? Y esto nos muestra algo. Samuel estaba en un lugar de quietud, de tranquilidad. Pero no solo eso, nos muestra que estaba en un lugar real. ¿Te das cuenta? Hay una existencia después de este mundo. Definitivamente. Samuel estaba en un lugar real, en una existencia real. Y eso es lo que la Biblia enseña. Vida eterna o muerte eterna. Hay una vida después de esta. Continuando en el texto dice, fíjate lo que Saúl le dice. En el verso 15. Es importante ver sus palabras. Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí. ¿Te das cuenta? Saúl está totalmente ensimismado. O sea, se trata de mí. Se trata de mí. Dios no me quiere responder. Pobre de mí. Estoy muy angustiado. Los filisteos pelean contra mí. Dios se apartó de mí. Eso es lo que ocurre cuando estás viviendo por vista y no por fe. Ya la lucha ya no es de Dios, es tuya. ¿Lo ves? Perdió el sentido Saúl. Por su orgullo, por su rebeldía, por su desobediencia, por estar ensimismado. Dice, por eso te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Fíjate lo que hace Saúl. Dime lo que tengo que hacer. Esto es lo único que Saúl buscaba. ¿Qué tengo que hacer? No es qué es lo que Dios quiere que haga. No es, Samuel, amigo, qué bueno verte otra vez. ¿Te das cuenta? ¿Qué hago? Y eso es lo que sucede con una persona que no tiene y no quiere tener una relación con Dios. Tú dime qué hacer. Arrepiéntete, busca al Señor, conócelo. No quiero eso. Tú dime qué tengo que hacer. ¿Te das cuenta? Pastor, ¿qué tengo que hacer? Digo, estamos para eso, para darles un consejo bíblico. Pero el primer consejo va a ser, busca a Dios, conócelo, ten una relación personal con Él, Él te va a hablar. Cuando tú vienes con ese sentido, lo que Dios nos muestra va a ser solo una confirmación de lo que ya te mostró. ¿Sí me explico? Se trata de una relación con Él. Y mucha gente vive así aún en la iglesia. No, o sea, mira, con Dios de lejitos, Él está bien en su trono, yo estoy bien aquí, en mi trono. Si hay algo que quiera, tú dime y yo lo hago. No, ahí no hay una relación. Y Dios quiere una relación. Pero Saúl ya había perdido eso. Dime qué tengo que hacer. Entonces Samuel le dijo, verso 16,
¿Y para qué me preguntas a mí? ¿Te das cuenta? Ya Dios te habló. Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Qué palabras tan fuertes, pero reales. Esa es la verdad. Ahora, dice, Dios se apartó de ti. Jehová se ha apartado de ti. ¿Dios se apartó realmente de Saúl? Sí y no. O no y sí. Déjame explicarlo. Cuando se trata de buscar a Dios, más bien cuando se trata de buscar, Dios es el primero. Cuando se trata de rechazar, el hombre es el primero. La Biblia enseña que nosotros no buscamos a Dios. No hay quien busque a Dios, Romanos 3. Él es quien nos busca, ¿verdad? Nosotros únicamente respondemos ese llamado cuando vamos a Él. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero, Él dio el primer paso. Pero cuando nosotros rechazamos ese llamado, el amor de Dios, entonces Él también nos rechaza. ¿Te das cuenta? Es la manera en la que Él contesta nuestra respuesta a su llamado. Entonces, cuando se trata de buscar, Dios es el primero. Cuando se trata de rechazar, el hombre es el primero. Dios lo estaba rechazando porque Él ya había rechazado a Dios. Dios no es injusto, ¿te das cuenta? Verso 17. Dice, Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Y Samuel simplemente está repitiendo y confirmando el rechazo de Saúl por parte de Dios y la elección de David, algo que ocurrió en el capítulo 15. Si recuerdas, capítulo 15, versos 26 y 28, que es cuando Dios le da una instrucción muy clara a Saúl y Saúl no obedece completamente. Y una obediencia a medias es rebeldía delante de Dios. No es obediencia. Y eso es lo que sucede, dice ahí en capítulo 15, verso 26. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. ¿Te das cuenta? ¿Quién desechó primero a quién? Saúl. Verso 27, y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, ¿recuerdas esa historia? Y ese se rasgó. Entonces Samuel usa eso, gráfico, y le dice, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo, pero mejor que tú. Y en el capítulo 28 ya le pone nombre, dice David. Qué fuerte para Saúl eso, escuchar esas palabras. Pero así fue. Y aquí en el capítulo 28, pues simplemente Samuel está confirmando lo que ya le dijo. No hay más que decir, Saúl, ya lo sabes, esto es. Ahora lo interesante de esto es que habían pasado de aquí del capítulo 15 al capítulo 28 aproximadamente 15 años. De repente cuando lo leemos pensamos, pasaron unos cuantos meses, un año. No, 15 años. 15 años de gracia de parte de Dios, 15 años de misericordia. ¿Te das cuenta? Esperando a que Saúl respondiera. Y después de 15 años no responde. Tal vez Saúl pensó que después de tanto tiempo Dios ya había cambiado de opinión. Pero no fue de esa forma, no fue así. Samuel confirmó lo que Dios le dijo 15 años atrás. ¿Por qué? Porque Dios no cambia, ¿verdad? Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. Y Él no cambia. Él dijo algo y lo cumple. El tiempo no puede cambiar los pensamientos de Dios. El tiempo no puede cambiar la intención de Dios. No pienses que el tiempo va a cambiar y que un día vas a regresar con Dios y, a ver, Señor, ¿ya te quitó lo enojado? No, no es así. ¿Sabes qué es lo único que tal vez puede cambiar el pensamiento de Dios? El arrepentimiento, la confesión. Eso sí, porque eso principalmente es lo que Dios está esperando de nosotros. Es lo que está esperando de Saúl, pero Saúl no hace eso. Si te das cuenta, no lo hace. Aún Samuel le vuelve a recordar las cosas en misericordia. Como tú, dice el verso 18, como tú no obedeciste la voz de Jehová, ni cumpliste la orden de su ira contra Amalek, lo que vimos en el capítulo 15, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Recuérdalo, eso fue. Su propia desobediencia llevó a Saúl al lugar donde se encontraba angustiado, afligido, turbado de corazón. Y Samuel lo único que hizo fue confirmar lo que Dios ya le había dicho a Saúl. Solo agregó algo nuevo en el verso 19. Le dijo esto: y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú
y tus hijos. Qué fuerte, qué fuerte. Es como si Dios hubiera enviado a Samuel para confirmar la sentencia y anunciar su condena. Mañana ya no tienes más años, ya fueron 15 años. Fíjate lo que sucede en el verso 20. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, recuerdas que era muy grande, muy alto, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl, y viéndolo turbado en gran manera, le dijo: he aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz, y he arriesgado mi vida, y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Y él rehusó diciendo: no comeré. Pero porfiaron con él sus siervos juntamente, insistieron con él juntamente con la mujer, y él desobedeció. Me llama la atención que dice: y Saúl obedeció. Hasta este momento, pero nunca obedeció a Dios. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama, y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego, y tomó harina y la amasó, y coció de ellas panes sin levadura, y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos, y después de haber comido se levantaron y se fueron aquella noche. Esa fue la última noche del rey Saúl. Y fue su última comida. Fue la última cena de Saúl, fue la última cena de un hombre condenado a muerte, esperando su ejecución al día siguiente. ¡Qué tristeza! Aunque Saúl estaba aterrorizado hasta la desesperación, se va como si nada. No se humilló, no confesó su pecado, no ofreció sacrificios, no ofreció ruegos, no ofreció súplicas, no ofreció nada. ¿Por qué? Porque había orgullo en su corazón. Su entendimiento, su mente ya estaba entenebrecida. Ya no podía entender lo que estaba sucediendo a su alrededor. Su religiosidad lo llevó a eso. Y fíjate lo que sucede, capítulo 31, vamos allá adelante. Ya es el día siguiente, ya como están peleando. Dice el verso 1: los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó a Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Ese es el fin. Esta es la muerte. Esto es lo que ocurrió al día siguiente. Ocurrió eso, hubo pelea entre los filisteos. Los israelitas, te das cuenta, huyeron, retrocedieron hacia donde estaba su campamento a Gilboa, pero hasta ahí los alcanzaron. Dice en el verso 2 que siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a sus hijos. A Jonatán, ¿recuerdas a Jonatán? Un hombre que mostró mucha lealtad a Dios, a David. Y aún él perdió la vida por culpa de su padre. Tu pecado puede estar afectando a más personas, aún a tus hijos, a tu familia. Muere Jonatán, Abinadab y Malquisúa, hijos de Saúl. Y dice el verso 3 que arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Hay un detalle que no se menciona aquí, pero hay un pasaje paralelo en Crónicas, primero de Crónicas, capítulo 10, donde se menciona todo este mismo pasaje, la muerte de Saúl, solamente que nos da algunos detalles que no aparecen aquí, que son importantes. En Crónicas 10, verso 3, está narrando lo mismo,
Y dice, y arreciando la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros. Eso es lo que dice en Samuel 31, perdón. Pero fíjate lo que dice a continuación. Y fue herido por los flecheros. ¿Te das cuenta de ese detalle? O sea, Saúl ya iba herido aquí. Por eso sí tuvo gran temor de ellos, regresando a Samuel 31. Él ya iba herido. Y probablemente herido de muerte. Ahorita te voy a decir por qué. Dice a continuación. Le dice Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella. O sea, mátame para que no vengan esos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Saúl conocía la maldad de los filisteos. Él los conocía y probablemente aún sabía lo que le había sucedido a Sansón. ¿Recuerdas la historia de Sansón? Cuando cayó en manos de los filisteos, cómo lo escarnecieron y se burlaron de él. Y él no quería pasar por un escarnio así, por eso dice, mátame. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. ¿Te das cuenta de eso? Y siempre la pregunta es, ¿Saúl se suicidó? Déjame darte un punto de vista. Saúl ya estaba herido, ¿recuerdas? Él ya iba herido y probablemente herido de muerte. Fue por eso que él le pidió a su escudero que lo matara. Y al no hacerlo, él decidió quitarse la vida. Pero él sabía que ya iba a morir. El pastor David Guzik comenta esto. Lo deja creo que muy claro. Dice, tomando en cuenta la forma en que la mayoría de las personas consideran al suicidio, la muerte de Saúl no fue suicidio como tal. Y él cita a Clark, quien dice esto. Al parecer ya estaba mortalmente herido Saúl. Ya no podía. Ya estaba herido mortalmente cuando le rogó a su escudero que le quitara la chispa de vida que le quedaba. Y al no hacerlo, él se echa sobre su espada. Y aunque esta herida aceleró su muerte, aún así no puede ser propiamente la causa de ello, debido a que ya antes estaba mortalmente herido. Y lo hizo con la convicción de que no sobreviviría. Si tú recuerdas, Saúl estaba huyendo, ¿verdad? Él estaba huyendo, él no buscaba quitarse la vida, él buscaba salvar su vida. Pero cuando se dio cuenta que ya no tenía alternativa, se quitó la vida a él. Dios ya le había dicho eso. Pero fíjate lo que dice adelante en el verso 7. Dice, verso 6 dice que murió Saúl. Verso 7 dice que los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron. Y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. ¿Qué vemos aquí? Esta fue una gran victoria para los filisteos, pero también fue una gran derrota para los israelitas. No solo perdieron su rey, perdieron su ejército, también perdieron varias ciudades que ocuparon los filisteos. Sin duda esto fue una derrota triste y costosa para Israel. ¿Te das cuenta cómo termina el reinado de Saúl? En desastre para Saúl, para su pueblo. Así es como termina la historia. Qué triste. Regresando al texto, verso 31, vamos a ver la parte final, dice el verso 8. Aconteció al siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Mas oyendo los de Gabes de Galaad, esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán y viniendo a Jabes, los quemaron allí y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. Así es como termina la historia. Los filisteos siguen buscando a Saúl, lo encuentran muerto, no solo a él, sino a sus hijos, y le cortan la cabeza, dice el texto. Verso 9, le cortan la cabeza y le despojaron de las armas. Las armas de Saúl representaban su autoridad real. Por eso es que le quitan las armas. ¿Y qué hacen? Envían mensajeros por toda la tierra de los filisteos llevando la cabeza y las armas de Saúl. Y el llevar la cabeza y las armas de Saúl por toda Filistea dio a conocer a los filisteos la derrota y humillación de Israel.
Y el texto dice que esas eran las buenas nuevas para los filisteos. Hemos terminado con el rey. Hemos terminado con Israel. ¿Pero realmente han terminado con Dios? No. Me gusta que termina diciendo esto. Hay hombres valientes que fueron por el cuerpo de Saúl, lo bajaron, el cuerpo de sus hijos, y le dieron sepultura. En el capítulo 11 vimos la primera acción de Saúl como rey de Israel. ¿Recuerdas qué era o qué fue? Rescatar a este pueblo, Jabes de Galaad. Y ahora ellos, en un acto de agradecimiento y restitución, rescatan los huesos de Saúl y les dan sepultura. Pero es eso. El reino de Saúl ya terminó, pero no el reino de Dios. Dios tiene gente todavía, valientes, que están con Él. Y aún vamos a ver el comienzo del siguiente libro cómo hay un nuevo rey, y es David. La historia no va a terminar aquí. Ahora, en todo esto, y cuando estaba estudiando estos capítulos, veía la parte final y toda la historia de Saúl, me recordaba al título de un libro que leí hace ya muchos años. Crónica de una muerte anunciada, ¿recuerdas? ¿Lo has leído? García Márquez. Y me recordaba mucho porque es exactamente esto, es una crónica de una muerte anunciada. Dios había anunciado la muerte de Saúl y lo está haciendo, y lo está cumpliendo. Y está sucediendo. Pero ¿qué es lo que Dios quiere enseñarnos en todo esto? ¿Qué cosas puedo yo recuperar? Ya vimos algunas, pero quisiera regresar al capítulo 28 y ver parte del 31 y sacar algunas cosas para nosotros este día. ¿Recuerdas en el capítulo 28 cómo andaba Saúl? Por vista. ¿Te acuerdas? No por fe. Eso es clave en nosotros. Si estamos andando por vista, va a haber temor, va a haber miedo. Tenemos que andar por fe. Si andamos por vista, también nos muestra algo más. Romanos 8, ya vimos anteriormente este pasaje. Romanos 8, verso 5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas, ¿de qué? De la carne. Esa es la persona que anda por vista, no por fe. Pero dice a continuación: pero los que son del Espíritu, ¿y qué piensan? En las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Si te diste cuenta, capítulo 31 está repleto de la palabra muerte. Eso es lo que sucedió. Esa era la vida de Saúl. Una vida que estaba enfocada en la carne. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Eso sucede cuando andamos en fe, confiando en Dios. Y puedes tener las mismas pruebas que todos hemos vivido, tribulaciones. Pero no lo estamos viendo como las vio Saúl, sino por fe. Fíjate lo que dice el verso 12 de Romanos 8 también ahí. Dice: así que hermanos, deudores somos no a la carne. Se ha escrito en Jesús: ya no le debes nada a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne nuevamente, moriréis. Ese es el resultado, la muerte. Mas si por el Espíritu, ¿te das cuenta? Ahí hay un agente activo. Y no soy yo, no somos nosotros, es el Espíritu. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿cuál es el resultado? Viviréis. Tenemos que aprender a vivir así, no por vista, por fe. Veamos en el pasaje paralelo de Primero de Crónicas algo muy interesante. No hice énfasis en eso, pero quiero hacer énfasis ahorita. Primero de Crónicas 10, 13. Dice: así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó. Y dice: ¿y por qué? Consultó a una divina y no consultó a Jehová. Y dices: a ver, espérame. Ahí dice que no consultó a Jehová, pero en el capítulo 28 dice que fue y que consultó a Jehová y que Dios no le respondió. Entonces, ahí está, la Biblia se contradice. No se contradice, te voy a explicar por qué. Saúl consultó a Dios en forma, digámoslo así. Lo hizo en forma, pero no con la actitud correcta. No con fe, no con un espíritu quebrantado, no con un corazón humillado. De eso está hablando en Crónicas. Para Saúl consultar a Dios, digámoslo de esta forma, ya era un mero trámite burocrático.
Nunca disfrutó de una relación con Dios. Tú dime qué hacer. ¿Te das cuenta? Eso es una persona que anda por vista y no por fe. Y él perdió lo más valioso que tenía, su relación con el Señor. Una persona que anda por vista pierde eso. Se pierde realmente de conocer a Dios, de experimentarlo, de conocer su gracia, su amor, su perdón. ¿Qué tenía que hacer él? ¿Recuerdas a David? Ya la semana pasada vimos la historia de él, el final de su historia. Y también en este libro de 1 Samuel, al final la historia de David también es triste. Si tú recuerdas, él se va con el enemigo, con los filisteos, y vive 1 año y 4 meses con ellos. Y si no es por gracia de Dios y soberana de Dios que los filisteos ya no lo quieren y lo corren, ¿qué hubiera hecho en la batalla? Pero supo qué hacer, ¿recuerdas? Llegó al campamento y se encontró con que ahora sí que ya le habían dado baje con todo. Se llevaron todo a sus mujeres y se humilla. Eso es lo que hace David. Y busca al Señor y dice que se esforzó en el Señor, se afirmó en el Señor, ¿recuerdas? Lo veíamos así. Porque él sabía dónde ir. Y eso es lo que aprendemos de David. Un hombre conforme al corazón de Dios. Que cuando falla sabe a dónde ir. ¿Por qué? Porque tiene una relación con Dios. Saúl no sabía a dónde ir, iba con una divina. No tenía una relación con Dios, ¿te das cuenta? Samuel conocía esto. Y más adelante es un hombre que va a fallar y va a pecar y lo vamos a ver. Y pecados fuertes. Pero cuando es confrontado con su pecado, ¿recuerdas? Por el profeta, él escribe un salmo donde muestra su corazón arrepentido. Salmo 51 y verso 17 dice del Salmo 51, los sacrificios de Dios son el espíritu, ¿qué? Quebrantado. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Saúl no conocía esa parte de Dios. ¿Por qué? Andaba por vista y no conocía a Dios. Si en ese momento Saúl se hubiera humillado delante de Dios, si lo hubiera buscado con un corazón humillado, quebrantado, a pesar de que Dios ya lo había desechado, ¿sabes algo? Dios no lo hubiera despreciado, porque ese corazón Dios no desprecia. ¿Te das cuenta de la misericordia de Dios hasta dónde llegó con Saúl? ¿Y Saúl la desechó una vez más? Dios tiene misericordia. Y sigue extendiendo su misericordia hacia nosotros. Y si tú vienes así como Saúl y dices, ese soy yo, hoy es el día. Hoy es el día. Isaías 55, versos 6 y 7 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Va a haber un momento como Saúl que ya Dios no va a hablar. Ya no lo vas a encontrar. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje limpio su camino. ¿Cómo busco a Dios? Así, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelvas a Jehová. Entonces, ¿sabes qué? Yo no voy a la iglesia porque tengo que dejar mi pecado primero para ir a la iglesia. No, está hablando de una disposición ya en tu corazón de renunciar a esas cosas. Y ven a Él, y Él las va a quitar. Su Espíritu va a hacer eso obra en ti. ¿Sí me explico? Y dice, vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él, ¿qué dice ahí? Misericordia. Misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios no es un Dios egoísta. Es un Dios justo, que cumple sus promesas, su justicia, pero también es un Dios misericordioso, lleno de perdón. Pero cuando venimos así, con un corazón contrito y humillado, reconociendo nuestro pecado, nuestra necesidad de Él. Saúl nunca entendió esta advertencia de Dios, nunca entendió eso. Verso 7 del capítulo 28 vimos también cómo Saúl busca esta divina, consulta a la divina, y él se permite practicar lo que él mismo había prohibido en el verso 3, ¿recuerdas? ¿Te das cuenta de lo que vemos? En Saúl no hay convicciones. Y eso sucede cuando vas por vista y no por fe. No hay convicciones. Dios había dicho que la adivinación era abominación para él, para Dios. Y aunque Saúl lo haya prohibido, el problema es que nunca fue abominación para Saúl. Porque no conoce a Dios, no tenía una relación con Dios. Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y esa es la clave. Esa es la clave.
¿Cuándo vamos a poder realmente guardar la palabra de Dios? Jesús lo está diciendo, cuando amemos a Dios realmente. ¿Te das cuenta? Y no es al revés. No es guardo sus mandamientos y después amo a Dios. No. De una forma es lo que quería Saúl. Es una relación con Él. Porque cuando amamos a Dios realmente, vamos a amar lo que Él ama. Y no solo eso, vamos a aborrecer lo que Él aborrece. Saúl nunca amó realmente a Dios. Porque ni siquiera lo conocía. No le interesaba tener una relación con Él. ¿Ves lo importante que es tener una relación con Dios? Discipulado de navegantes. Aquí está un discipulado que se llama Navegantes, por si no sabías. Son 3 libros. Y el propósito de ese discipulado es que tú aprendas a tener una relación personal con Jesucristo, con Dios a través de Jesucristo. Ese es el propósito, para que tú empieces a caminar por fe y no por vista. Y yo te animo a que lo hagas. La iglesia provee de esos medios. Dios quiere que le conozcas, que cada uno de nosotros le conozcamos y que lo amemos. ¿Y sabes cuándo empiezas a amarlo? Cuando empiezas a conocerlo. Cuando empiezas a entender quién es Él y que lo que ha hecho por ti. Y ya no es un corazón como el de Saúl, que vio a Samuel y ni siquiera le dijo, amigo, qué bueno que te veo. No, dime qué hacer. Es un corazón frío, duro. Ahí es cuando empiezas a amar a Dios. Con ese pecado de consultar a la divina, lo que hizo Saúl fue solamente agregar más pecado a su pecado. Agregó más pecado a su pecado. Es lo que decía también en Crónicas. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó. Lo vimos capítulo 15, cuando no desobedeció. Y porque consultó a una divina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. O sea, al hacer esto, trajo más pecado. Y el mensaje que le da Samuel, capítulo 28, verso 16. Samuel le dijo a Saúl, si te diste cuenta, que te dije, fue fuerte, porque él le dijo que Dios era su enemigo. ¿Recuerdas eso? Qué fuerte, que te digan Dios es tu enemigo. ¿Te imaginas eso? El creador, el que sustenta todo con el poder de su palabra, que sea tu enemigo. No solo los filisteos eran enemigos de Saúl, Dios era enemigo de Saúl y ese era su mayor problema y no lo estaba viendo. Él estaba viendo a los filisteos. Y es real, es real. Jesús lo dijo en Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué quiere decir esto? No hay un punto neutral, que es el que buscaba Saúl. Tú dime qué hacer, yo lo hago, no quiero nada que ver con Dios. Tú dime qué hacer. No, o estás con Él o estás contra Él. Eres enemigo de Dios. Así de real es. Y puedes ver la vida de Saúl y decir, pues Saúl estaba con Dios, pero no fue así. Aquí dice el texto que Dios era su enemigo. Y puedes pensar que estás bien con Dios, aún sirviendo a Dios. Pero solo te estás sirviendo a ti y efectivamente te has constituido un enemigo de Dios. Déjame citarte Santiago 4, verso 1. Santiago 4:1 habla de esto. Dice, y al leerlo me recuerda mucho a Saúl, pero también espero que Dios hable a ti. Dice verso 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Qué era lo que gobernaba a Saúl? Sus pasiones, sus emociones, sus sentimientos, pero nunca fue Dios. Codiciáis, verso 2, y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. Saúl veía a David tocando para él y de repente un día lo quería matar lanzándole su lanza. Y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y dices, ahí está, tengo que pedir. Fíjate lo que dice a continuación, que Saúl pidió. Pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal para gastar vuestros deleites. Eso es lo que quería Saúl solamente, a ver qué puedo obtener de Dios. Nunca dijo, Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Un corazón contrito y humillado? ¿Sí me explico? Dice el verso 4, oh almas adúlteras.
¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y esa es la situación. Cuando vives por vista y no por fe, te mueve lo que ves. Y es este mundo. Y vives en este mundo. Y te aferras a este mundo. Y no te transformas. Te conformas a este mundo. Eso es lo que sucede. Y eres enemigo de Dios. No pienses que estás en un punto neutro donde Dios no va a hacer nada. No. Tienes que llegar al otro lado y ser entonces un siervo de Dios. Guiado por Dios. En el verso 19 del capítulo 28 también vimos el mensaje que le dio Samuel a Saúl, que fue muy fuerte. Pero creo que Dios permitió que Samuel hablara a Saúl una vez más, solo como un acto de su misericordia. O sea, Dios está extendiendo su misericordia como una última oportunidad para ponerse a cuentas con su Creador. Y Dios está dando este día también para eso, para que te pongas a cuentas con Él. Está extendiendo su misericordia. A lo mejor todo lo que has escuchado dices, es muy fuerte lo que me estás diciendo. Pero a lo mejor puede ser la última vez que escuches a Dios hablándote. Y la exhortación de Hebreos 4:7 es tan real para nosotros. Hebreos 4:7 dice, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si el día de hoy estás sintiendo el arrepentimiento de parte de Dios, no te endurezcas. Es el día que Dios te está regalando nuevamente para ponerte a cuentas con Él. Hazlo, ponte a cuentas con Él. Saúl quería que Samuel le dijera qué hacer, ¿recuerdas? Pero Samuel no lo hace. ¿Por qué? Porque Saúl ya no podía hacer nada. El tiempo para hacer algo ya había terminado para Saúl. Tú no sabes cuándo va a terminar tu tiempo. Hoy es el día para ti, el día de salvación. ¿Recuerdas la última cena de Saúl con esta mujer? ¿Le prepara la cena? Esa última cena, preparada por la divina, fue una cena muy peculiar, una cena muy similar a la que nuestro Señor Jesucristo comió antes de ir a la cruz. Muy similar, te das cuenta. Saúl cenó un ternero, que es una cría de la vaca, mientras que Jesús cenó un cordero, que es la cría de una oveja. Y en sus cenas los dos comieron panes sin levadura. Pero no solo los alimentos fueron similares, tanto Saúl como Jesús sabían por la palabra de Dios que esa sería su última cena. El tiempo de los dos era corto. La diferencia es ¿qué los llevó a esa cena? A Saúl lo llevó su desobediencia, ¿verdad? Mientras que a Jesús lo llevó su obediencia al Padre. Fue a la cruz a morir por nosotros. ¿Sabe? Esta exhortación es para nosotros. Gálatas 6. Pablo dice, Gálatas 6, versos 7 y 8, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. No dice, no engañen a Dios, Dios no puede ser burlado. Dice, no te engañes. Dios no puedes burlar a Dios. Si tú crees que estás engañando a Dios y burlándolo, el único que está engañando eres tú, pensando eso. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo vemos con Saúl. ¿Qué fue lo que sembró? Carne. ¿Qué cosechó? Muerte. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará ¿qué? Vida eterna. Una relación con Dios. Eso es la vida eterna, Juan 17:3. El reino de Saúl lo vimos cómo terminó en el capítulo 31, en desastre para Saúl y aún para Israel. ¿Por qué? Porque Saúl fue un hombre que solo buscó establecer su propio reino todo el tiempo, era lo único que buscaba, no el reino de Dios. Y tenemos que buscar eso. La historia obviamente no termina aquí, como te decía hace un rato. Porque el reino verdadero es el del Rey de Reyes. Dios seguirá reinando, pero ahora a través de otro hombre, David. Pero su reino sigue. Y en un principio del libro, en la introducción vimos que los dos temas principales de este libro eran, ¿recuerdas cuáles eran? Soberanía de Dios, número 1, y reino de Dios. De eso se trata. Y aquí lo vemos. Dios sigue siendo soberano y Él sigue reinando. Saúl, como bien dijo el pastor Fermín, solo fue un personaje secundario. El personaje principal es Dios. Es el personaje principal de toda la Biblia, Dios. Y el reino de Dios
permanece para siempre. A Saúl no le interesó formar parte de ese reino. Tú no te quedes fuera de ese reino. Dios nos invita a formar parte de su reino, pero depende de nosotros así como dependió de Saúl, depende de nosotros formar parte de su reino o no formar parte de su reino. Es una decisión que tú tienes que tomar. Ahora, la pregunta es, ¿cómo formo parte de su reino? Mateo 4:17, cuando Jesús comienza su ministerio, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir esto. Escucha bien, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que tienes que hacer. Tiene que haber un arrepentimiento en tu vida. Arrepentimiento es un cambio de mente, es lo que dice. Significa arrepentimiento es cambio de mente. Entender que lo que estás haciendo es pecado, que estás ofendiendo a Dios y que necesitas arrepentirte, cambiar de mente, empezar a ver las cosas como Dios las ve. Pero eso solamente lo vas a lograr con una relación personal con Jesucristo. Para terminar, en el verso 9, si te diste cuenta, el capítulo 31, habla de unas buenas nuevas, ¿recuerdas? Las buenas nuevas de los filisteos, que consistían en la muerte del rey Saúl. El evangelio de Jesucristo. El evangelio significa buenas nuevas, ¿recuerdas? Eso significa buenas nuevas y son la muerte del rey, Jesús muriendo en una cruz por todos nosotros. Aún vemos esto, la muerte de Saúl y la muerte de Jesús tienen similitudes, pero también tienen contrastes muy marcados. Los dos fueron reyes, los dos entregaron su vida, el cuerpo de los dos fue colgado para vergüenza, pero Saúl murió, recuerda, siendo desobediente, entregando su vida cobardemente y aparte fue humillado. ¿Sabes qué dice la Biblia acerca de Jesús? Filipenses 2, verso 8. Dice, y estando en la condición de hombre, Jesús, está hablando de él, se humilló a sí mismo. Jesús no fue humillado, él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es el reino de Dios, ¿te das cuenta? Y un día todos vamos a estar doblando nuestras rodillas delante de Dios. Ahí lo dice. Lo importante es dónde lo va a estar haciendo. ¿Dónde? Y hoy es ese día en el que tienes que tomar esa decisión. Jesús dio su vida de esta forma, valientemente, confiando plenamente en Dios. La muerte de Saúl trajo, si recuerdas, vimos derrota y tristeza. Pero la muerte de Jesús trajo victoria y trajo gozo. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Él resucitó de los muertos, dice la palabra, para nuestra justificación. Para que tú y yo fuéramos justos delante de Dios y pudiéramos entrar a su reino eterno. ¿Qué tienes que hacer? Solamente tienes que creer en Él. Y esta invitación es para todos. Las buenas nuevas de los filisteos solo fueron buenas nuevas para ellos, ¿verdad? Para el pueblo de los filisteos. Pero las buenas nuevas de Jesús son buenas nuevas para todos los hombres. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, lo ha entregado para que todo aquel que en Él cree, y eso implica tu condición de pecador y tu necesidad de un Salvador, y que ese Salvador es Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero esa es tu decisión. ¿Cómo quieres terminar tu vida? ¿Como Saúl? ¿O quieres ser como David, un hombre conforme al corazón de Dios, que siguió el ejemplo de Jesús, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz? Puedes tomar la decisión el día de hoy. Yo te invito a hacerlo. Hoy es el día. No esperes un día más, no sabes hasta cuándo vas a tener. Nadie sabe, nadie conoce su destino, solo Dios. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Vamos a orar. Cierra tus ojos, por favor. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Es viva, es eficaz. Porque eres tú hablando. Porque tú conoces nuestros corazones y sabes bien lo que necesitamos. Y te damos gracias por tu palabra.
por hablarnos este día, Señor, por permitirnos terminar este libro y la historia de Saúl, una historia triste, Señor, que termina en muerte, en derrota, en ruina, Señor. Pero no termina la historia, Señor. Tú enviaste a tu Hijo a morir por nosotros para que no acabáramos iguales. Solo necesitamos confiar en eso. Y yo quiero pedirte por cada persona que no ha puesto su fe en ti, que no te ha experimentado como su Dios, una relación personal. Se ha vivido solamente por vista y no por fe, Señor, que el día de hoy sea el día de salvación para esas personas y que puedan confiar en Jesús y conocerte realmente, Señor. Transforma sus corazones, transforma sus vidas, Señor. Ayúdales a amarte por sobre todas las cosas, Señor. Y que tu nombre sea bendecido día a día en sus vidas, Señor. Te damos gracias por tu palabra y por ese tiempo que nos diste en ella, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.